habla sobre la anatomía normal del hombro, concretamente la correlación anatomoecográfica en la exploración del hombro anterior. Posteriormente hablaremos del hombro superior y posterior. Entonces, empezando en la zona anterior del hombro, la principal estructura que vamos a valorar, y además es con la que normalmente se empiezan las valoraciones normales del hombro, es la porción larga del bíceps. La porción larga del bíceps la vamos a dividir en 4 partes. La primera es la zona proximal, que es la intraarticular, una zona 2, que es la que corresponde al intervalo rotador, una zona 3, la zona media, que corresponde propiamente a la corredera bicipital, y la zona 4 distal a la corredera bicipital, ya en relación con la inserción del tendón del pectoral mayor. Lo más importante de esto es saber que las zonas 2, 3 y 4 son perfectamente valorables y estudiables por los ultrasonidos, por la ecografía, pero la zona 1, que es la zona intraarticular, no somos capaces de valorarlo a través de la ecografía. Para esa zona necesitaríamos o bien resonancia magnética o bien artroscopia, como la imagen que tenemos ahí. Entonces, como digo, lo primero a la hora de valorar el hombro es situarnos en la parte anterior, como vemos aquí en la... ¿Cómo va esto? Como vemos en la imagen, nos situaríamos en la parte anterior y un poquito lateral y buscaríamos las 2 tuberosidades del húmero, la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor, que son 2 relieves que los vamos a ver fácilmente, en las prácticas lo veremos, y en medio veremos el surco de la corredera bicipital. Y haríamos un barrido de, como hemos comentado, la zona 4, que es la zona vamos a decir, distal a la corredera, la zona 3, que es propiamente la corredera, y la zona 2, que es la zona correspondiente al intervalo rotador. Como hemos dicho, la zona intraarticular no es valorable a través de la ecografía. En esta imagen de espécimen vemos a este nivel, estaría la coracoides, vemos cómo están los 3 tendones que se insertan en la coracoides, que como sabéis son la porción corta del bíceps, el coracobraquial y el pectoral menor, y a este nivel más o menos es donde donde se situaría la porción larga del bíceps, que en este caso está cubierta por el tendón. Entonces, centrándonos un poquito en la zona 2, que es la zona del intervalo rotador, esta es la zona que está comprendida entre el espacio entre, por un lado, el tendón del subescapular, el tendón del supraespinoso, y en medio tendríamos el ligamento coracohumeral. Por debajo del ligamento coracohumeral tendríamos la porción larga del bíceps y la polea, que es la estructura que va a mantener el bíceps en su posición, evitando inestabilidades y posteriores lesiones tipo impingement que veremos en las sesiones de mañana. En esta otra imagen anatómica vemos cómo tenemos el tendón del supraespinoso, en su origen en la fosa supraespinosa, y cómo su tendón se va y se inserta a nivel de la tuberosidad mayor. Anterior tendríamos el subescapular con su tendón que se inserta en la tuberosidad menor, y uniendo ambos tendones tendríamos el ligamento coracohumeral, que proviene de la coracoides y va hasta el húmero, y es la estructura que cierra el manguito rotador. Por debajo del ligamento coracohumeral tendríamos la porción larga del bíceps y las estructuras que formarían la polea. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de estudiar esta zona del intervalo rotador hay que tener especial atención en la transición entre la zona de concavidad de la corredera bicipital, es decir, la zona donde apreciamos la concavidad de la corredera, como se ve en el esquema, y cuando pasamos hacia, vamos a decir, hacia proximal, llegamos a la zona de la convexidad de la cabeza humeral. Entonces, en esta imagen, en el esquema, si se fijan, tenemos el tendón del supraespinoso, que equivaldría a esta imagen de aquí. Tendríamos aquí el tendón del supraespinoso, tendríamos el tendón del subescapular, y en medio tendríamos el tendón largo del bíceps. Por encima, uniendo el supraespinoso y el subescapular, tendríamos el ligamento coracohumeral.
en esta imagen dinámica, a este nivel, si realizamos pequeños movimientos de rotación del brazo, veríamos cómo nos rota ahí el hombro y vemos cómo se moviliza, y en este caso pues observamos cómo la cabeza, la porción larga del bíceps permanece dentro de en su espacio, sujeta por la polea, sin producir ningún movimiento ni ningún signo de inestabilidad. Como hemos dicho, esta sería la zona donde todavía se aprecia la convexidad, la concavidad de la corredera bicipital. Si vamos un poquito más arriba, lógicamente el espacio este es un espacio pequeño, el desplazarnos un poquito hacia arriba es mínimamente, desplazarnos mínimamente unos milímetros. Cuando llegamos a la zona de la convexidad, aquí principalmente encontramos en la imagen ecográfica esta estructura hipoecogénica, que corresponde al cartílago articular. El cartílago articular, como es una estructura que tiene mucho agua, pues en la imagen ecográfica pues nos aparece con una hipoecogenicidad, es decir, de color negro, y las estructuras tendinosas serían las mismas que las que hemos visto arriba. Tendríamos por un lado el tendón del supraespinoso, sería más medial tendríamos el tendón del subescapular, y uniendo ambos tendríamos el ligamento coracohumeral. A este nivel nos encontraríamos una nueva estructura que en la imagen ecográfica, en este caso, no llegamos a verla, la veremos luego, que sería esta estructura que vemos aquí, con este color morado, que sería el ligamento glenohumeral superior. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos dicho, a este nivel tenemos tanto el ligamento coracohumeral como el glenohumeral superior. Estos ligamentos lo que van a formar es la polea del bíceps. Volviendo un poquito a la imagen ecográfica del intervalo rotador, pues lo que hemos estado viendo hasta ahora. Lateralmente el supraespinoso, medialmente el subtendón del subescapular, por encima, uniendo los dos, el ligamento coracohumeral, que desde el punto de vista anatómico podemos dividirlo en dos partes. Por un lado, la parte de la que vamos a decir provienen fibras del supraespinoso sería el ligamento coracohumeral lateral, y la parte cuyas fibras provienen más del subescapular sería el ligamento coracohumeral medial. Y a este nivel tendríamos el ligamento glenohumeral superior. Y lo que decíamos, tanto el ligamento coracohumeral como el ligamento glenohumeral superior envuelven la porción larga del bíceps, y esta es la polea que hace que el bíceps permanezca en su posición sin problemas de inestabilidades. Tenemos aquí esta imagen artroscópica donde, si nos fijamos, esta estructura que vemos aquí sería el subescapular, esta estructura que se introduce en la corredera sería la porción larga del bíceps, este ligamento que tenemos aquí sería el glenohumeral superior, es decir, este de aquí, glenohumeral superior. Por detrás de la porción larga del bíceps tenemos el ligamento coracohumeral, esta estructura que veríamos ahí detrás, y veríamos todavía el supraespinoso a nivel de su inserción. Si esperamos un momento aparecerá. Esta estructura de aquí sería el supraespinoso a nivel de su inserción. Esta sería la imagen artroscópica equivalente un poco a la imagen ecográfica que tenemos aquí. Acuérdense, subescapular, ligamento glenohumeral superior, sería este de aquí, porción larga del bíceps, que en la artroscopia es el punto de referencia que se ve claro, por detrás de la porción larga del bíceps el ligamento coracohumeral, y por dentro la inserción del supraespinoso. Más imágenes de la estructura que estamos observando. En este caso, en la imagen esta anatómica, tenemos el supraespinoso, el tendón del supraespinoso con su inserción a nivel de la tuberosidad mayor, el tendón del subescapular con su inserción a nivel de la tuberosidad menor. En este caso,
se ha retirado lo que es el ligamento coracumeral y vemos perfectamente el trayecto por la corredera del tendón largo de la porción larga del bíceps y cómo se introduce a nivel articular hasta su inserción en la fosa supraglenoidea. Esta sería la parte que no seríamos capaces de ver a través de la ecografía. Y este es el barrido que tenemos que realizar para situarnos desde la zona del intervalo a la zona de la corredera y la zona distal de la corredera. Y volviendo un poquito a la imagen ecográfica, que no nos cansamos de repetirla, tendón del supraespinoso lateralmente, tendón del supraescapular medialmente, uniendo por encima el ligamento coracumeral, por debajo porción larga del bíceps y el ligamento glenumeral superior. El ligamento glenumeral superior junto con el ligamento coracumeral forman la polea que mantienen al bíceps en su posición. Dos imágenes artroscópicas donde vemos un poquito lo mismo. A este nivel, ligamento tendón del supraescapular, ahí vemos el bíceps, cómo entra en la corredera. Esto sería el ligamento glenumeral superior. Por detrás del bíceps tendríamos el coracumeral, esto sería el coracumeral, y más lateral tendríamos la inserción del supraespinoso, a nivel intraarticular. Esa sería la zona 2, que es, como hemos dicho, la que equivale al intervalo rotador. Pasaríamos a la zona 3. La zona 3 es la corredera bicipital propiamente dicha. Entonces, como saben ustedes, la corredera bicipital es un túnel osteofibroso que se extiende desde el margen articular hasta la región subpectoral. Concretamente, desde la zona del tendón del subescapular hasta la zona proximal del tendón del pectoral mayor. En la imagen tenemos la superficie articular, tuberosidad mayor, tuberosidad menor, y a este nivel tenemos la corredera. En un corte coronal veríamos lo mismo, la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor y el medio, el surco de la corredera bicipital, donde dentro nos encontraríamos al tendón del bíceps, el tendón largo del bíceps. En este caso, a nivel del tendón del bíceps, a nivel de la corredera nos encontraríamos otra estructura anatómica que la podemos ver en la ecografía, que sería el ligamento transverso del húmero. Un ligamento que lo que va a hacer es mantener el tendón a nivel de la corredera. Este ligamento está formado por fibras del subescapular, del supraespinoso y del ligamento coracumeral. Imágenes, por un lado una imagen ecográfica de la corredera, tendríamos tuberosidad mayor, la imagen está muy centrada, con lo cual no somos capaces de ver las dos tuberosidades, pero bueno, a cada lado estarían las tuberosidades y en medio veríamos la depresión de la corredera. Dentro de la corredera vemos esta estructura, como ha estado explicando antes mi compañero Alberto, con un patrón fibrilar característico en el eje transversal de la porción larga del bíceps. Por encima, ligamento transverso del húmero. Esto sería la imagen que estamos viendo a nivel ecográfico, esta sería la imagen vista con el esquema, que viene a ser un poquito lo mismo. Y en estas imágenes anatómicas vemos el ligamento, la corredera, cómo pasa el tendón y a este nivel el ligamento transverso del húmero. A la hora de estudiar ecográficamente la corredera bicipital, la posición de exploración, esto lo veremos mejor en las prácticas, pero bueno, es con el codo flexionado, la mano en supinación y una ligera rotación externa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es con el ecógrafo buscar las referencias óseas, que son las dos tuberosidades, tuberosidad mayor y tuberosidad menor. Son relativamente fáciles de encontrar y entre ambas encontraremos el surco de la corredera. Ahí nos tenemos que fijar en la estructura que hay dentro, que esta estructura ovalada, que es el tendón. Por encima tendríamos el ligamento transverso del húmero. Esto sería en un corte transversal, que sería el primer corte que tenemos que utilizar para buscar esta estructura. Una vez que tenemos bien localizado el tendón en el corte transversal, giraríamos el transductor 90 grados y veríamos el corte longitudinal, que es la imagen de abajo, viendo un tendón, en este caso es un tendón con lo que ha comentado antes mi compañero, un patrón fibrilar característico, con un grosor normal, en este caso la vaina no tiene líquido, sería, vamos a decir, un tendón absolutamente normal.
Sería verlo primero en el corte transversal, girar el transductor 90 grados y lo veríamos en el corte longitudinal. Siguiendo, la zona 4, como hemos dicho antes, sería ya la zona, vamos a decir, distal a la corredera bicipital propiamente dicha. Y es, vamos a decir, la parte de tendón que hay desde la corredera hasta la inserción del ligamento del pectoral mayor. En esta muestra anatómica tenemos ahí veis perfectamente el tendón y cómo llega hasta la posición donde el pectoral mayor se inserta. Justo pues somos capaces de ver ecográficamente el tendón hasta que se cruza el pectoral mayor. A partir de allá no lo vemos. En este caso se ha separado el músculo, el pectoral mayor, y vemos perfectamente el recorrido del tendón hasta la unión miotendinosa y ya se forma el vientre muscular del bíceps. En este corte ecográfico transversal tendríamos, esto sería la sombra ósea del húmero. A este nivel, si se fijan, donde está la flecha, esta estructura es el tendón de inserción del pectoral mayor. Por debajo del tendón de inserción del pectoral mayor tendríamos la porción larga del bíceps y la porción corta del bíceps. Estas imágenes ecográficas tendrían su equivalente en esta muestra anatómica, donde sería un poquito lo mismo. Tenemos el húmero, esta estructura sería el tendón del pectoral mayor, esta masa muscular sería la porción larga del bíceps, la más lateral, y la más medial, que sería esta de aquí, sería la porción corta del bíceps. En esta imagen dinámica, ecográfica, veríamos cómo empieza ahí el tendón, vamos bajando, nos cruzamos ya con el tendón del pectoral y las dos porciones del bíceps como ya van formándose y van confluyendo en el tendón, en el músculo completo. Vamos a esperar un momento a que aparezca desde arriba el tendón. Ahí aparecería el tendón, vamos bajando, ahí el tendón, vamos bajando, se cruza el tendón del pectoral mayor, las dos porciones del bíceps y si seguimos distalmente, pues ya veríamos ya todo el grosor del bíceps. Bueno, otro tendón que tenemos que podemos estudiar en la cara anterior del hombro sería el tendón del subescapular. Como saben ustedes, el tendón del subescapular tiene un origen en la fosa subescapular y una inserción a través de su tendón en la tuberosidad menor. Es un músculo multipeneato, va a estar dividido un tercio de la parte superior del tercio superior es tendinoso y los 2 tercios inferiores son musculares. Aquí tenemos distintas imágenes de espécimen anatómico donde vemos el vientre muscular y cómo se forma ya ahí el tendón que se va a insertar a nivel de la tuberosidad mayor mediante el tendón. Si se fijan, lo que comentábamos antes, las propias fibras del subescapular van a ayudar o van a contribuir a la formación de fibras del ligamento coracumeral, que lo tenemos por ahí arriba, incluso a fibras del ligamento transverso del húmero. Tiene una anchura de inserción en torno a los 2 centímetros y, como les he comentado, las fibras superficiales se van a fusionar con el ligamento transverso humeral y el ligamento coracumeral. En este esquema tendríamos, esto sería el subescapular y vemos cómo parte de sus fibras formarían parte del ligamento coracumeral, que sería toda esta estructura que estoy marcando. Incluso parte de sus fibras formarían el ligamento glenumeral superior y lo que ya he repetido varias veces, ligamento glenumeral superior y ligamento coracumeral forman la polea, que aquí se ve muy bien, este esquema es un esquema que explica muy bien la polea donde se encuentra la porción larga del bíceps y hace que se mantenga en su sitio, evitando pues, las inestabilidades y los impingement internos, anterointernos. La función, saben que es una función de rotación interna y abducción. Respecto a los más datos un poco respecto a la anatomía,
Si se fijan en este corte transversal, vemos cómo la masa, tenemos la escápula, la masa muscular del subescapular, y ven estas estructuras un poquito más tendinosas que están en el cuerpo, vamos a decir, del músculo. Estos son los refuerzos centrales, el tendón central, que van a ser estructuras que a la hora de realizar la ecografía las vamos a ver con una ecogenicidad diferente. Esto es importante. Esta imagen ecográfica sería un corte transversal del subescapular, y si se fijan, tienen estas ecogenicidades diferentes, que lo que traducen los tendones centrales, los refuerzos centrales que tiene el músculo del subescapular. El supraespinoso, que es este de aquí, también tiene un tendón central, un refuerzo central, que a la hora de valorarlo también hay que tener en cuenta, porque muchas veces estas estructuras más hiperecogénicas, a veces con poca experiencia puede uno pensar pues, que son roturas o calcificaciones o cualquier artefacto que nos desorientan. A la hora de estudiar el subescapular hay distintas posiciones, y probablemente en las prácticas pues, cada uno empleemos alguna posición un poquito diferente, pero bueno, básicamente es con el codo flexionado, mano en supinación y rotación externa, y el codo pegado al cuerpo. Entonces, en estas imágenes ecográficas vemos los dos cortes del subescapular. Este sería el eje largo, el eje longitudinal, esta sería la superficie ósea, y vemos por encima la inserción del tendón del subescapular. Si se fijan, esta imagen, que es una imagen relativamente similar a la inserción que tiene el supraespinoso, pero eso la verán en la siguiente charla. Sería la imagen longitudinal de eje largo, y el eje corto daría esta imagen más redondeada, vamos a decir, por encima del hueso. Esta estructura hipoecogénica negra, recuerden que es el cartílago, y recuerden lo que he comentado, estos cambios en la ecogenicidad a nivel del tendón son los refuerzos centrales, las aponeurosis centrales del tendón, que pueden confundir en algún momento pues con alguna lesión, pero hay que tener claro que existen esas aponeurosis. Concretamente en el tendón del subescapular estamos hablando de que tiene entre 4 y 5 aponeurosis centrales. Si al paciente le pedimos que realice rotaciones del hombro, como está realizando la chica del vídeo, pues lo que veremos es lo que apreciamos en la imagen esta ecográfica dinámica, como cuando realizamos una rotación externa, el tendón nos aparece y lo vemos. Al realizar la rotación interna se nos esconde, y al realizar la rotación externa nos aparece el tendón. A este nivel tendríamos ahí la tuberosidad, su inserción en la tuberosidad menor, y si se fijan, ahí tenemos la concavidad de la corredera bicipital, y ahí dentro estaría el tendón del bíceps. Por último, en la parte anterior del hombro tenemos también la apófisis coracoides.